hipótesis, teorías, ideologías, sexualidad. Tecnicismo, globalización, psicopolíticas, estructuras de poder. Nuevo orden mundial, conspiraciones, control mental, espiral del silencio. Persecución de la libre expresión, pensamiento crítico. El hombre contemporáneo no escoge dónde nace, debe adaptarse. ¿Tiene que adaptarse? ¿No será que estamos coartando libertades? Realmente, lo normal es bueno. Nacimos conectados al sistema. ¿Qué surgió primero? ¿El sistema moderno o las personas antisociales? ¿Se puede vivir sin dinero? ¿Se puede vivir sin electricidad? ¿Se puede vivir de lo que da la tierra? Esta nueva estructura social puede ser una nueva forma de esclavitud. Si lo fuere, ¿es posible salirse? ¿Podemos desconectarnos por la dependencia que engendra es indisoluble? La comodidad y todo lo que trae la tecnología engendra adicciones. ¿Estamos descuidando la esencia humana por ella? ¿Nos estamos perdiendo? ¿Existe la justicia? ¿La verdad absoluta? ¿Es consistente el relativismo moderno? La verdad, ¿puede ser un punto de vista o una realidad comprobable? Todo esto y mucho más en busca de la libertad, la vida, la familia, el amor y los valores. Fíjate que hay un tecnólogo, Aviv Abadja, que fue de los primeros en alertar sobre el tema de las fake news, allá por 2016. Las noticias falsas. Exactamente, las noticias falsas, allá por 2016, cuando comenzaba pues el tema de la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton, y él fue el primero en alertar que venía toda una campaña de noticias falsas a través de las redes sociales. Hay que recordar que Barack Obama fue el primero en lanzar toda una campaña a través de Twitter y Facebook, que le resultó pues muy bien. Pues bueno, de ahí en general, muchos de los actuales candidatos a las presidencias, lo vimos también aquí en México, pues han utilizado las redes sociales como una manera de llegar a la gente, de ser más cercanos. Y este tecnólogo Abidja habla sobre la infocalipsis. Te voy a comentar por qué. Después de las fake news que veíamos, mentiras que se escribían a través de las redes sociales, él dice que hay una evolución que viene próximamente, inclusive ya lo platicábamos, ya lo hemos visto en algunos videos de los cuales platicaremos ahorita, en el cual la inteligencia artificial, los algoritmos que se están cada vez mejorando más, pues están ayudando a que, por ejemplo, puedas ver videos como el que estamos viendo justo en pantalla, donde, por ejemplo, es una conferencia de George Bush, el expresidente de los Estados Unidos, y si tú te fijas, por ejemplo, hay un actor que está en la parte de arriba, izquierda, superior izquierda exactamente, donde lo que él hace con la boca lo dice el mismo presidente George Bush, lo cual se hace a través de inteligencia. Hasta los gestos, exactamente. Es como si fueran los animojis, ¿no? Estos animojis que tenemos hoy en los teléfonos, en Apple, en Samsung, en muchos teléfonos. Sí, lo que vemos, por ejemplo, en películas como El Señor de los Anillos, ¿no? Donde Gollum, por ejemplo, es un actor que le conectan nodos y que replica las gesticulaciones del actor. Aquí, en vez de tener nodos, automáticamente la inteligencia artificial que tenemos ya en los equipos, las cámaras de reconocimiento facial en 3D, pues lo que están ayudando es a crear este tipo de visualización en la cual cuando tú ves a un personaje a través de la televisión, pues podría ser alguien detrás de él
haciendo una fake news. Mira, por ejemplo, aquí vemos a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y ve cómo el personaje, el actor que está arriba, haciendo los mismos gestos, haciendo los mismos movimientos de boca. Real. Es totalmente real. Ajá. Y Avid Jaa, que es este tecnólogo, alerta de todo este tipo de fake news que vamos a ver próximamente. Es muy delicado, ¿no, Paul? Totalmente es muy delicado porque mucha gente, ahí viene el peligro de las noticias falsas. Que alguien con toda la intención de manipular la opinión pública crea una noticia falsa a través de las redes sociales, que es donde encuentra pues como su caldo de cultivo, por así decirlo, es donde cobra vida, se viraliza. Y como la gente, muy pocas personas realmente checan la fuente, la información y solamente dan compartir. Exacto. Cuando vemos una publicidad para que compremos un producto o utilicemos un servicio, sabemos que el propósito es, precisamente, que compremos ese producto o utilicemos ese servicio. Sin embargo, cuando escuchamos una noticia, pensamos que lo que vemos es cierto y no nos imaginamos que pueda ser un medio para convencernos de algo. Esto se logra mediante operaciones psicológicas, resultante del estudio de la psicología de masas, en el que se ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en los países centrales para su desarrollo. Aunque parezca novedoso, las operaciones psicológicas tienen una larga historia, pero hoy nos vamos a remitir a las formas modernas de campaña, donde podemos encontrar sus bases en la tarea de 3 hombres clave: Ivy Lee, Walter Lippmann y Edward Bernays. La propaganda es la forma en la que la élite se comunica con el público, dice Jon Stewart en Cyborg, un documental que cuenta con la participación de intelectuales como Noam Chomsky, Howard Zinn y Michel Parenti, que documenta la historia de la propaganda en Estados Unidos y su aplicación tanto política, militar y de consumo. En el plano militar, Lee consiguió que la población percibiera la necesidad de entrar en guerra durante la Primera Guerra Mundial. La campaña antialemana le permitió al gobierno de Woodrow Wilson conseguir su objetivo de que Estados Unidos participe en la guerra para conseguir beneficios económicos y geopolíticos. El segundo de los creadores de la propaganda moderna a los que nos referiremos es el intelectual Walter Lippmann, famoso por ser el inventor del término Guerra Fría y por expresar que los estadounidenses eran una manada que debía ser dirigida por una clase especializada cuyos intereses iban más allá de la localidad. Esa clase especializada son los tecnócratas, que deberían hacerse cargo de las administraciones más allá de las elecciones y los políticos de turno. Su trabajo fue tan exitoso que hoy en día esos especialistas son los burócratas que dirigen la economía, la educación, la salud o lo que se nos ocurra desde organismos internacionales y en puestos claves en las administraciones locales, logrando que nos parezca natural que así sea. Ese es su gran éxito. Estos notables expertos son educados en universidades que las empresas de multimillonarios han construido o sustentado. El modelo del neoliberalismo actual es un claro ejemplo de cómo se crea una tecnocracia universitaria que con criterios poco científicos creen en una serie de teorías económicas que la práctica ha demostrado que son equivocadas. Lippmann sostiene que el papel del periodismo en esta conformación es clave y lo considera como un trabajo de inteligencia que impone las políticas públicas a seguir por las masas. El último de esta trilogía es Edward Bernays, seguramente el más conocido de los 3, sobrino de Sigmund Freud. La revista Time lo contó entre las 100 personas más influyentes del siglo XX. Bernays, un estudioso de la mente, es quien estableció la relación entre el deseo inconsciente y la publicidad. Si entendemos el mecanismo y los motivos de la mente grupal, entonces no es posible controlar y regimentar a las masas según nuestra propia voluntad sin que ellos lo sepan. La reciente práctica de la propaganda ha probado que es posible, decía Bernays con absoluta razón. Seguramente su primer éxito fue lo que le abrió las puertas. En una sociedad donde estaba mal visto que las mujeres fumen, era una traba para el crecimiento de la venta de cigarrillos. Philip Morris le encargó una campaña para aumentar sus ventas y los resultados fueron tan asombrosos que aún nos sorprenden. Para sus fines, consideró la necesidad de cambiar la imagen negativa del cigarrillo por una sofisticada y liberadora.
Contrató a un grupo de esbeltas modelos y les indicó que sacaran juntas sus cigarrillos a su orden y fumaran ante el público. La prensa estaba convocada y esperaba el espectáculo que Bernays denominó hábilmente Antorchas de Libertad. Bernays sabía que había surgido un movimiento feminista que luchaba por la igualdad de las mujeres y se dio cuenta de lo importante que resultaba utilizarlo para sus fines. Y logró que las mujeres asociaran feminismo, liberación y fumar, introduciendo al consumo del tabaco a millones de mujeres que luego lo pagarían con su salud. La solución fue despertar el deseo de consumo como una forma de satisfacción personal, asemejando el estatus social con símbolos, marcas y objetos. El vaciamiento espiritual que trae aparejado el materialismo era funcional a sus intereses, porque hacía que la compra de objetos sea incesante, pues la satisfacción que proporcionaban era de poco tiempo y requería una nueva compra. Esas fueron las bases de la sociedad moderna que Occidente expande por el mundo y que hoy vemos que simboliza su felicidad en salir de compras, no sabiendo que al poco tiempo deberá repetir sus acciones porque se crea un mecanismo adictivo que necesita siempre ir por más. La manipulación consciente e inteligente de hábitos organizados y de la opinión de las masas es un elemento importante de una sociedad democrática. Aquellos que manipulan estos mecanismos desapercibidos de la sociedad constituyen el gobierno invisible, que es el verdadero poder de nuestro país. Somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas mayormente por hombres que nunca hemos visto. La democracia es la superstición de nuestros tiempos, decía Jorge Luis Borges. El mundo moderno aprendió cómo manejar la opinión pública. La necesidad de rectificar el lenguaje, modificar términos y significados, resultan una pieza fundamental en la idea de manipular el pensamiento. En su novela 1984, George Orwell nos muestra cómo la neolengua es una de las bases que permite manejar las masas. La realidad actual tiene algunos inquietantes parecidos. Hoy no hablamos neolengua, pero sí sabemos que hay términos que son políticamente correctos y otros que no. Lo asombroso es que muchos de quienes tienen sentimientos anti-establishment, que se sienten revolucionarios en sus ideas y pensamientos, en realidad responden a estos laboratorios de operaciones psicológicas que están en los países centrales y son financiados por los personajes más poderosos del planeta, que nos dicen cómo debemos pensar, cómo actuar, cómo sentir. La campaña de Barack Obama fue premiada por la industria del marketing como la mejor campaña del 2008. Fue financiada por gigantes financieros como Goldman Sachs y ya sabemos cómo se está paliando el tema de la crisis con ayudas a los bancos que paga toda la sociedad. Si nos preguntamos por qué el mundo está como está, las respuestas son muchas, pero hay una, las operaciones psicológicas, que debemos incorporar. Estas campañas psicológicas que pueden influir en el ánimo de las masas de manera muy precisa, causar euforia, esperanza, depresión o desánimo, aceptar pasivamente políticas injustas o hacer revoluciones, han logrado que voluntariamente aceptemos lo que quieren de nosotros. Realmente es una licencia que nos da permiso para hacer lo que queramos, fuera de ese orden que existe en la naturaleza misma, para evadir la verdad, para evadir la realidad, para excluirla de nuestras vidas, que los arcontes del gobierno idearon para definitivamente poder sustituir a Dios. El hombre no puede gobernar solo, necesitamos poner a Dios delante para que el mundo funcione bajo ese diseño original con el cual fue creado, para vivir en libertad y ser felices. El hombre se equivoca siempre, pero Dios nunca falla. No existe nada más sabio e inteligente como aceptar que nuestra insignificancia y microscópicamente finita puede superar la inmensidad de un Dios que es sublime en su ley divina, la única base del comportamiento humano. Su palabra, la Biblia, el libro que nos dejó para que reconozcamos su autoridad sobre el universo y sobre el hombre, para que estos funcionen con perfecta armonía. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.